¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Gracias por sintonizarnos en otra ocasión. Para quienes han estado pegados a nuestros últimos episodios, hemos estado hablando sobre posmodernidad. De hecho, este es nuestro tercer episodio sobre posmodernidad, en el que pues ya llegamos a la parte propositiva, parte de nuestra metodología aquí en Falsas Máximas, después de 2 episodios de denuncia. Si es la primera vez que vienes a escuchar Falsas Máximas, te invitamos a que escuches estos 2 episodios anteriores porque te van a dar un panorama mucho más amplio. Y bueno, pues como siempre está el padre Pablo del otro lado del micrófono. Padre, ¿nos puedes por favor poner al tanto de manera brevísima de dónde estamos parados y hacia dónde vamos con este episodio? Hola, queridísimo Juanma, hola, queridísimos oyentes. Pues sí, claro que sí. A ver, en los primeros dos episodios que hablamos sobre la posmodernidad, comentamos en primer lugar las causas o qué fue lo que nos indujo a la posmodernidad. Y comentábamos que dentro de las causas hay tres que nos llaman la atención: la reconfiguración geopolítica y tecnológica del siglo pasado, los grandes cambios que hemos vivido. Segundo, las decepciones de las grandes promesas que hacía la modernidad. Y la tercera, que creo que es de las más importantes, la crisis de la verdad y de la razón. Sobre estas tres causas, digamos, se gesta la posmodernidad y eso genera una serie de cosas en las que estamos inmersos: el subjetivismo y sentimentalismo que está por todas partes, la exaltación del individuo, el dominio del poder y del placer, y sobre todo una serie de crisis: la crisis cultural, la crisis de pertenencia, la crisis de identidad, la crisis del sentido de la historia, la crisis de nuestras propias limitaciones, la crisis de sentido y la crisis de la autoridad, tanto para ejercerla como para obedecerla. Sobre estas cosas, Juanma, y que sobre todo, queridos oyentes, hemos hablado en los dos episodios anteriores. Y ahora, como bien dijiste, Juanma, queremos ir a las propuestas de solución. Pero si te parece bien, como nuestro esquema siempre es de denuncia, corrección y propuesta, ya le hemos dedicado dos episodios a la denuncia. Me gustaría que antes de la propuesta fuéramos a la corrección, porque creo que como católicos hemos vivido eh, de una manera en la que tratamos de algún modo u otro de vencer la posmodernidad, pero no siempre nuestras conductas son las más coherentes, o a veces terminamos sin querer haciéndonos aliados del mismo monstruo contra el cual buscamos luchar. Entonces, ¿cómo ves, Sí, Juanma, esto? sí, Pater, empezar por este punto de decir, bueno, también hay, frente a todo esto que hicimos como diagnóstico de la posmodernidad, hay respuestas que parece que, y asumiendo que nuestros amables oyentes también son católicos que buscan mejorar en su camino de seguimiento de Cristo a través de pues, buenos consejos como los que damos y un poco de formación, eh, hay algunas rutas que pueden ser falsas máximas en sí mismas, que nos empiezan a invitar a decir, bueno, voy a escapar de esta posmodernidad, porque como católico quiero vivir una vida congruente y quiero vivir una vida católica, cristiana, firme, y voy a apartarme de esta tentación y de estas crisis que me ofrece la posmodernidad. Pero hay como ciertas recetas o cosas que, no recetas, pero cosas que hemos visto o que son evidentes en los entornos católicos que se ofrecen como falsas máximas de solución, si me lo permites poner así, Pater. Y ya tú y yo enlistamos algunas. Si me permites, vamos, comparto la primera con nuestros oyentes. Y una es volver al pasado, Pater. Yo creo que no hicimos nuestros episodios anteriores diciendo, Fuchi, la posmodernidad, horrible la posmodernidad, regresemos a la modernidad o regresemos a la Edad Media. No, no es eso. Volver al pasado puede ser una falsa máxima de refugiarnos y que de hecho, Pater, tanto esto como los otros que comentemos más adelante, son soluciones que además de ser falsas, también están en el entorno o en los límites de la propia posmodernidad, ¿no? O sea, es una respuesta posmoderna a la crisis de la posmodernidad con un sentimiento de me estoy apartando de la posmodernidad. Porque Sí, no, adelante, sí, Pater. no, no, es que es correcto, porque digamos,
No es que esté mal recurrir al pasado, ahora vamos a ir sobre eso, pero el Ujú, tema es la huida al pasado. ¿Y por qué es un fenómeno posmoderno, decíamos, no? Porque se recurre al pasado no para encontrar la verdad, sino al contrario, como una forma de desconfianza. Todo mm. lo que yo vivo ahora está mal, entonces, como todo lo de ahora está mal, tengo que ir inevitablemente hacia atrás. Y esto es un fenómeno que encontramos muy común en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito eclesiástico, es cierto que eso está muy presente, particularmente en ciertas formas que el Papa Francisco ha denunciado de ciertas expresiones de fe ancladas en un pasado rancio, pero de vuelta, no es que el pasado sea malo, pero tampoco el pasado es en sí mismo la solución. La huida al pasado porque todo tiempo pasado era mejor, como decía el poeta. Sí, lo Y idealizamos, porque como ya no está aquí, pues sí, todo lo que fue antes fue mejor, incluso hasta nuestra vida. Cuando hacemos un análisis del pasado, casi siempre es el pasado era perfecto y el presente está muy mal, ¿no? Y nos olvidamos de los retos y las crisis que tenían esos pasados. Exacto. Y entonces, y en el fondo, ¿por qué decimos que es, como dijiste tú, ¿no? O sea, una solución posmoderna al problema de la posmodernidad, o una falsa solución en realidad, porque parte de esta misma desconfianza de que la razón puede conocer la realidad y encontrar la verdad y ofrecer soluciones. O sea, yo no puedo, yo me encuentro limitado, no puedo acceder a la verdad ahora, entonces tengo que refugiarme. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudio a Santo Tomás de Aquino, yo estudio a Santo Tomás de Aquino porque es verdadero, no porque sea un filósofo medieval, no porque haya escrito él en el siglo XIII. Yo me acerco a Santo Tomás, me acerco a San Agustín, me acerco a los padres de la iglesia, porque ellos pueden acercarme a la verdad, no porque ellos hayan vivido en el pasado. Entonces, de vuelta, se parece, pero en esta diferencia sutil, eh, se marca la diferencia, valga la redundancia, entre hacer una propuesta auténticamente superadora de esta posmodernidad líquida, de caer en la misma trampa. De vuelta, ¿cuál es la trampa? Quedarme en el pasado por el pasado, huir de él y con el temor a enfrentarme a la realidad de hoy. Yo creo que ese es el primer problema. Y si me permites, Juanma, esto Adelante. nos lleva a un segundo, a una segunda falsa máxima de solución, que es un fideísmo. Ok. Particularmente para los que somos católicos, viendo todo el mal que hay en el mundo, en el que vivimos, la falta de valores, la falta de referentes, la corrupción general, es muy fácil replegarnos en soluciones de fe que resultan en casi ecuaciones mágicas. Entonces, por ejemplo, el país está mal, todo se está yendo por el caño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntemos a todos los católicos a hacer una novena en un estadio y que venga un obispo y que imparta una bendición y esa bendición va a resolver todos los problemas sociales. No, es decir, no es que eso esté mal por sí mismo, no, no, está muy bien y hay De que hecho, está muy hacerlo y bien, es un claro. acto de culto, de devoción, el culto público está excelente, pero pensar que, que hacer una oración a modo de fórmula mágica va a por sí misma reencauzar los problemas del mundo, en el fondo es caer en la misma posmodernidad. Ujú, Porque, ¿qué es lo que hace la posmodernidad? Creer que la voluntad está por encima de la realidad. Entonces, ujú. mi voluntad de que las cosas cambien, manifestadas en ciertos rituales y en ciertas oraciones, tiene que estar por encima de la realidad misma. Y si yo hice estos rituales o estas oraciones, entonces la realidad debería cambiar conforme a esto que yo estoy pidiendo o deseando que cambie. Si te fijas, estas formas de fideísmo que buscan huir de la posmodernidad, en el fondo son también profundamente posmodernas. Sí, claro, que también es recluirse en uno mismo o en una comunidad reducida sin apertura, ¿no? Que de alguna manera me lleva a otro de estos puntos que son una falsa máxima respecto a cómo responder a la posmodernidad, que es el segregarnos de lo que sería, entre comillas, los malos, ¿no? Entonces, yo católico, con mis hermanos católicos, con los que van a misa, con la familia que sigue practicando, pues prácticamente su fe,
pues me voy a segregar, ¿no? Entonces va a ser mi comunidad. Es más, hasta imaginemos, hagamos un ejercicio mental de esta falsa máxima juntando las anteriores, ¿no? Yo tengo mi grupo de amigos, mi grupo de conocidos, de gente de confianza, donde, e incluso se da, ¿no? Donde idealizamos el pasado, donde nos gusta tener prácticas de fe que no por fuerza responden a, pues, a la propia pastoral contemporánea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces tengo mi grupito de amigos donde tenemos ciertas prácticas de devoción, donde nos recluimos a rezar, que está bien, pero que de alguna manera somos nosotros tres o cuatro o cinco contra todos los malos, ¿no? Y esos malos me van a hacer pecar y esos malos me van a tentar. Que de vuelta, aquí la línea de criterio es delgada, porque evidentemente vamos a proponer que haya comunidades de oración, comunidades de vida católica, pero no como una segregación de nosotros contra ellos, sino cómo nosotros nos convertimos en sal y levadura, ¿no? Pero bueno, ahí iremos para allá más Exacto. adelante. No, y de verdad además, porque esto vuelve a responder al problema de la posmodernidad que mencionábamos en el episodio anterior, que es esta crisis de pertenencia y esta crisis de identidad. Entonces, esta segregación entre buenos y malos, en donde, por cierto, siempre nos contamos entre los buenos, ¿verdad? Nunca somos los malos en la historia. Claro. Responde a esta cuestión muy posmoderna de no sé quién soy, no sé cuál es mi comunidad y fíjate cómo el punto de unión muy pocas veces suele ser algo positivo, sino que suele ser algo negativo. Estamos acá reunidos porque todos los otros son los malos, estamos acá juntos porque todo eso está mal. Y en el fondo estas segregaciones se vuelven cada vez más exclusivas y más exclusivas y más exclusivas y lo vemos en muchos grupos católicos, en donde tenemos ciertos perfiles de católicos que se pelean con otros católicos porque no son tan puros o no son tan radicales o no son tan firmes como ellos sí. Vuelve a pasar lo mismo. Este escape de la realidad en comunidades en las que me siento cómodo, en las que me siento seguro, en las Ujú, que siento una cierta pertenencia, como no están fundadas específicamente en una verdad, sino más bien en el miedo y en la misma segregación, se termina convirtiendo otra vez en una cuestión posmoderna. Eh, ujú, porque el punto de unión no es la verdad y en la verdad la caridad, es el miedo. Y por el miedo suele generarse mucho odio. Pero además, Juanma, ¿por qué también es algo posmoderno o si no posmoderno, al menos anticatólico? Porque esto lleva a este tipo de actitudes, o sea, la huida al pasado, el fideísmo, esta segregación entre unos y otros, responde también a una cuestión de derrotismo y de conformismo, ujú, eh, que son formas de huida de la realidad, que eso sí es muy posmoderno, es decir, todo lo de afuera está mal, todo lo de afuera, toda la cultura me va a invadir, no se puede hacer nada. Entonces, lo primero que se viene a la mente es un derrotismo. No puedo luchar contra eso que está afuera, contra la realidad. Y ujú, como no puedo luchar, me conformo con estas actitudes. Y ni el derrotismo ni el conformismo son respuestas cristianas, al contrario, son respuestas de evasión de la realidad que no responden ni al espíritu apostólico de la Iglesia, ni al espíritu evangelizador que Cristo nos ha enviado en el Espíritu ujú. Santo, y mucho menos pueden ser una solución a la posmodernidad que justamente se caracteriza por una evasión de la realidad. Efectivamente. Y Pater, para poder centrarnos en la parte de las verdades claras respecto de esto, quisiera nada más mencionar otras dos falsas máximas contra la posmodernidad. Y uno de ellos es irnos con nuestros ídolos, ¿no? Aquellos de los que somos fans. El episodio anterior yo mencionaba muy de rápido, por ejemplo, el fanatismo que se hace alrededor de Taylor Swift, ¿no? Pero busquemos, también hay referentes en el mundo católico que a veces los ponemos en un pedestal y que eso también nos puede decir, ah, bueno, es que yo soy del grupo que sigue a esta persona y él sí nos va a guiar por el camino correcto, fuera de la posmodernidad y demás, ¿no? A mí, hemos tenido algunas conversaciones ya más, en charla de broma, en el que me dices, no, pues es que
Juanma, tú eres fan de Jordan Peterson, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sí, sí, me gusta mucho su forma de pensar y de decir, y muchos quizá lo conocerán dentro de nuestros oyentes. Pero hay que tener un sentido crítico. Decíamos la vez pasada, ni ángeles ni demonios, ni tampoco son la solución de un salvador que nos va a llevar fuera de este mundo posmoderno hacia una solución y una utopía, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo, Pater. Permíteme comentar sobre eso, o sea, porque a lo mejor algún oyente está escuchando esto y se asusta un poco, decir, ¿cómo? No sé qué, están tirando fuego amigo. No, no es tirar fuego amigo. Está bien tener referentes, está Sí. bien pertenecer a una escuela de pensamiento, pero justo hay que pertenecer a una escuela de pensamiento. Mm, El pensar que tal o cual persona, por ser un perfil público, por tener buena oratoria, por tener mucha elocuencia o por haber publicado cierta cantidad de libros, que por sus propios méritos personales, él nos va a sacar de esta realidad que vivimos o él nos va a sacar de la posmodernidad, de vuelta, aparte de que es un conformismo bastante mediocre, ujú. eh, vuelve a ser algo muy posmoderno, porque lo que preocupa no es la verdad y cómo la verdad transforma nuestras relaciones personales y sociales, sino lo que preocupa es apoyar ahora sí que con número de seguidores, por la fuerza, por presión, un argumento y generar que la presión que genera el apoyo a tal o cual figura genere un cambio. Si bien es cierto que en algunas dinámicas sociales esto tiene su pauta de verdad, recordemos que una de las cuestiones de la posmodernidad es el poder por encima de la verdad, es la voluntad por encima de la inteligencia. Entonces, si yo me hago fan de alguien y yo espero que este alguien me saque de mi situación y confío plenamente y ciegamente en él, estoy cayendo en eso. Voluntad por encima de la inteligencia, el poder, la presión, los números, la presencia por encima de la verdad que auténticamente puede hacernos libres. Esto para quien nos está escuchando, que ya qué está pasando, bueno, tenemos que estar advertidos. Hay cosas que aún siendo buenas en sí mismas, si las vivimos de mala manera, pues la podemos pervertir y creo que esta es lo que tú quieres señalar, Juanma. Sí, también, y a ver, en sus expresiones más trágicas, pues se convierten en líderes de culto o cosas por el estilo que se pueden dar, ¿no? O que terminan siendo movimientos sismáticos o cosas por el estilo. Y bueno, Pater, la última que teníamos aquí para compartir con nuestros oyentes, probablemente haya más, si se les ocurre otra y nos la quieren comentar donde quiera que estén escuchando este episodio, pues más que bienvenido. Pero decíamos, una desconfianza absoluta, ¿no? Un poco de paranoia, un poco de esta que le llaman ahora conspiranoia, ¿no? Todos como que conspiran contra nosotros y tiene que ver con otras que mencionábamos anteriormente, pero sí, por ejemplo, mucho de esto de que, pues es que ya mejor no vayas a estudiar a la universidad porque nada más te adoctrinan en temas woke y pues modernos y nada más te van a confundir o eso es lo que los medios te quieren vender porque los medios están controlados por George Soros y etcétera, etcétera, y todos estos nombres o personas o movimientos que son como para espantar, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, es una desconfianza en los medios, en la cultura, en lo que nos rodea, ¿no? Y que tiene que ver, te digo, con estos otros elementos que revisábamos anteriormente. Y pues bueno, lo vimos en la pandemia, ¿no? Oye, las vacunas y te van a ayudar, no te van a ayudar, pues ya no sé a quién le creo, ¿no? Volvemos crisis de verdad. ¿A quién le creo? No, pues es que mi ídolo es el que está diciendo, entonces sí, no, pero es que es del grupo malo porque tiene que ver con el medio de comunicación fulano y entonces desconfianza, 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 ¿no? Que también llega a un extremo. Y bueno, Pater, pues no sé si quieres añadir de esto porque yo ya me quiero ir derechito a hablar de cuáles son las verdades claras, Pues me digamos en gustaría, contra. pues sí, me gustaría decir algo así, Échale. trataré de ser breve, pero a ver, lo voy a decir así. Yo creo que si hay algo posmoderno, 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 es esto que acabas de decir, o sea, esta desconfianza absoluta en todo y estas cuestiones de las conspiraciones, porque de vuelta responde a la crisis de autoridad, responde a la crisis de pertenencia, responde a la crisis de verdad y responde a este atrincheramiento. O sea, no puede ser que la huida a la posmodernidad
eh, tenga que pasar por todas las vacunas son malas, por la condensación que hacen los motores de los aviones en el aire, son químicos que nos dan para esterilizarnos. O sea, Órale. es decir, a ver, ¿existen cosas malas en el mundo? Por supuesto. ¿Existen estructuras de pecado? Sí. ¿Existen redes perversas que hacen cosas malísimas? Por supuesto que sí. Pero en atención a que hay que combatir con el mal real, no nos estemos peleando contra molinos de viento, contra fantasmas ilusorios que nos quitan la inteligencia, la fuerza y la voluntad para pelear contra los males auténticos, los que están dentro, los que están fuera, los que son personales y los que son estructurales. Es decir, en atención al mal real tenemos que dejar de pelear con fantasmas falsos y repito, falsos que nos hacen vivir en el miedo y por ende también de un modo muy posmoderno. Pero bueno, habiendo dicho eso, Juanma, ya creo que es la parte de pasar a la auténtica propuesta. Sí, sí, claro, es interesante. A ver, ¿cuáles pueden ser estas verdades claras como alternativa a la posmodernidad? Y pensándolo, y decíamos en nuestro primer episodio, pues la posmodernidad es el aire que respiramos y el agua en la que nadamos, ¿no? O sea, estamos permeados al 100% y estas verdades claras respecto a cómo afrontar la posmodernidad no son ajenas a que estamos viviendo en esta agua y respirando este aire, pero tienen ciertas características que además con el componente de verdad y pues, la valía que tiene nuestra fe, pues dan un componente verdaderamente esperanzador, ¿no? Y bueno, Pater, lo primero quizás sea muy abstracto, pero pues tiene que venir, y tú aquí me podrás ayudar mejor a aterrizarlo con mejores palabras, pero pues hay que empezar por retomar la fe en la razón y que por la razón podemos encontrar la verdad. Porque decíamos, en el núcleo de la posmodernidad está la crisis de verdad. ¿Qué, cómo podemos desarrollar o desempacar esta idea de recuperar la fe en la razón para llegar a la verdad, Pater? Para conocer la verdad. A ver, hay muchas formas en las que eso se puede lograr, ¿verdad? Y tal vez no quiero abrumar a los oyentes en los cómo específicos, sino en los principios que después cada quien puede ir aplicando. Pero sí, creo que esto es fundamental. ¿Podemos conocer la verdad? Sí, y la verdad tiene la fuerza para unirnos. Creo que este es un principio básico. Nos movemos con miedo a la verdad, tenemos miedo de acercarnos a la verdad y muchas veces el respeto o los falsos respetos humanos nos hacen olvidar que, primero, puedo conocer la verdad, o sea, Dios nos dio la inteligencia por algo, pero además de que puedo conocer la verdad, hago una obra de caridad al comunicar la verdad, porque la verdad es el auténtico puente para un encuentro. La verdad implica la palabra genera el diálogo y con el diálogo me acerco al otro. Una cultura de diálogo o de encuentro, como dicen ahora, una cultura de inclusión en donde no se encuentre la verdad, no arma, sino que Y es desarma. un exceso de la tolerancia. Exacto. Entonces, ¿qué contraponer eso? A ver, podemos conocer la verdad nos hace libres y la verdad, además de hacernos libres, nos permite salir al encuentro con los demás. Basta de tener miedo a la verdad, basta de la pusilanimidad de que no podemos conocer las cosas. ¿Qué implica esto de nosotros? Por una parte, una educación, vamos a decirlo así, emocional afectiva, o sea, dejar de lado los respetos humanos. Por otra parte, como católicos de verdad tenemos que aplicarnos al conocimiento de la verdad a través del estudio, a través de la oración, a través del diálogo auténtico. Es decir, dejar de ser católicos de eslogans, dejar de ser católicos de redes sociales, para pasar a ser católicos que auténticamente conozcan la verdad sobre Dios, la verdad sobre la realidad, la verdad en las distintas ciencias porque desde la verdad se puede construir, fuera de la verdad no. Entonces, ese sería, yo creo que Juanma, el primer punto, ¿no? Sí. Em, Sí, 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 Pater, y coincido contigo. De hecho, sobre esto yo no añadiría más. Como dices,
las aplicaciones prácticas de esto dependerán de pues, dónde estamos cada quien, en qué conversaciones tenemos, qué interacciones pues, con las personas que están en nuestro entorno cercano, ¿no? Y bueno, con esto quisiera introducir otra verdad clara, Pater, que yo creo que es la idea fuerza de este episodio, que es, eh, como católicos, para hacer frente a la posmodernidad, debemos buscar influir positivamente en la cultura. Y esta influencia debe ser la influencia del Evangelio. Entonces, podríamos llamarlo, como incluso, si no me equivoco, quien introdujo este concepto más fuertemente fue San Juan Pablo II, es evangelizar la cultura. Entonces, evangelizar la cultura es una verdad clara frente ponerle frente a la posmodernidad. Y sobre esto hay mucho, Pater, pero sí, digamos, te doy el pase a gol para que tú empieces a rematar. Bueno, si decimos que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo, si de verdad creemos que Cristo fundó su iglesia, si de verdad creemos que Cristo nos ha hecho evangelizadores, si de verdad creemos que somos discípulos y misioneros, creo que otra salida de los errores de la posmodernidad es convertirnos en agentes activos de la cultura y no agentes activos de un modo aséptico, ¿no? De hagamos cosas buenas, pero no digamos que somos católicos. Eso no funcionó, eso se probó en la segunda mitad del siglo XX y de verdad no funcionó. O sea, generó resultados muy mediocres. Tenemos que asumir nuestra naturaleza católica en lo personal, pero también proyectarlo hacia lo social. Y no estoy hablando de hacer partidos políticos que sean, no estoy hablando de una cuestión de algo que si un partido político debe ser confesional o no, no va por ese lado de la discusión. Habla de la discusión de que los católicos tenemos carta de ciudadanía en el mundo. Cristo nos mandó al mundo, tenemos derecho a existir en el mundo y tenemos derecho a imbuir el mundo de Cristo y de los valores cristianos. Ojo, tiene que ser esa conjunción, Cristo y los valores cristianos, no los valores cristianos sin Cristo, no Cristo sin los valores cristianos, así tal cual. Y creo, Juanma, que esto es muy importante porque hemos dado por supuesto de que los valores cristianos son valores humanos, que sí, sí, porque Cristo es el modelo de todo hombre, pero nos olvidamos de que no existen valores cristianos sin cristianismo. Entonces, si los católicos nos replegamos del mundo, si los católicos renunciamos a influir en la cultura, en la sociedad, en la política, no va a existir valores cristianos y por ende tampoco van a existir valores humanos. Creo que la claudicación de los católicos ante la sociedad, tanto en la acción propiamente social, política, cultural, etcétera, como en la cuestión evangelizadora social, esa claudicación le ha hecho mucho mal al mundo y ha sido parte de las causas de la posmodernidad. Así que tenemos que entrarle activamente como agentes reales, como ciudadanos del mundo, pues, no como Sí, espectadores. sí, y fíjate, yo creo que esto ya lo había platicado en un episodio hace mucho tiempo y contigo lo he también comentado en algunas ocasiones. Creo que también tenemos que entendernos como misioneros, así como pues, durante el crecimiento pues sí, el crecimiento de la fe cristiana en el mundo pagano, creo que también a nosotros nos toca entendernos, esperemos no tan grave, pero yo creo que sí tenemos que ponerlo en estas palabras. Tenemos que entendernos como discípulos y misioneros, o si quieren misioneros, de un mundo neopagano o postcristiano, ¿no? Donde sabemos que la posmodernidad, con las crisis que hemos denunciado, ha barrido con el cristianismo cultural, que podríamos decir que tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, pero algo que sí, bueno, no me voy a meter mucho en detalle, porque tal vez se puede malinterpretar eso último, pero a lo que voy es, el mundo se está paganizando, ¿no? Es un mundo que conoció a Cristo y que lo está rechazando poco a poco, al paso del tiempo, rechazando la verdad, están rechazando a Cristo, y de esa manera también tenemos que entendernos como misioneros de un nuevo mundo pagano, neopagano. Y bueno,
eso, y para elaborar con otra idea, también nos tiene que llevar a demoler este tema de una fe individualista, porque otra cosa que denunciamos es el individualismo de la posmodernidad. Y tú dices, ha hecho mucho daño a o mejor dicho, no funcionó eso de no decir que somos católicos, no funciona. Y por otro lado, este exceso de la tolerancia y de la inclusión, estos como valores que se los pusieron en un nivel demasiado alto al que no pertenecían, estos valores nos han hecho que nosotros nos recluyamos porque, pues claro, somos incluyentes. Yo no te voy a hablar acerca de la verdad, no te voy a decir nada acerca de que tus modos de vida son negativos. Digo, tampoco le estoy diciendo que le griten a diestra y siniestra a la gente sus pecados, porque eso podría ser una falta a la caridad. Pero sí demoler esta fe individualista en la que nos estamos encerrando y la cual también está llevando a nuestra fe a perderse del plano social, Pater. Exacto, y si me lo permites, Juanma, creo que eso iría entonces como la tercera propuesta de nuestra parte, que es ser generadores de comunidad. Si la posmodernidad lleva a un individualismo exacerbado, a una exaltación del individuo, a una crisis de sentido, de pertenencia, de identidad, entonces algo que combate eso y de un modo propositivo es la capacidad de generar comunidad. Entonces, saber generar comunidad en la familia, creo que ese es el primer lugar. Saber generar comunidad eclesial, y esto rescata esto que dices, y también saber generar una comunidad sana con amigos, ¿no? De vuelta, no con cómplices, no amigos para el mal, no, o sea, em, si queremos salir de la posmodernidad, es necesario eso, saber generar comunidad familiar, saber generar comunidad eclesial y saber generar comunidad amistosa e incluso académica. Eso se me está faltando. Tendría varios amigos ahí que me regañarían por eso. Este, pero creo que eso es una clave para poder salir del ambiente posmoderno. Y si me lo permites, Juanma, saltando de este tercer punto, iría a un cuarto, que es em, necesitamos restablecer el equilibrio entre persona y entre comunidad. Algo que ¿Ok? habíamos mencionado en los episodios anteriores es que la posmodernidad exalta el individuo, pero justo al exaltar el individuo lo diluye en grupos de presión, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la comunidad LGTB, en donde en teoría se exalta la individualidad de la persona por su orientación sexual, pero en la práctica está diluyendo la auténtica personalidad de un ser humano, hijo amado de Dios, redimido por Cristo y llamado a la santidad, en un grupo de presión que es un lobby, ¿no? Y así podemos poner mil ejemplos. Bueno, pero tampoco se trata del tema de exaltar la comunidad por encima de la persona. Entonces, ¿qué Ujú. otra salida honesta podemos trabajar? Es establecer ese sano equilibrio entre persona y comunidad. Comunidad de la cual yo formo parte, en la cual me desarrollo, de la cual crezco y a la cual aporto, pero bajo mi responsabilidad personal. Y yo creo que cultivar la noción de responsabilidad personal, la noción de patria, la noción La tradición, Pater. sí, de la tradición, ahora podemos ir a ese punto también, de tradición, la cuestión también de la piedad filial, es decir, todo lo que marca el cuarto mandamiento, al que por cierto pueden ir a escuchar de nuestros episodios anteriores, es muy importante porque si yo soy responsable ante la comunidad, quiere decir que reconozco a la comunidad como los otros a partir de los cuales me enriquezco y en los cuales crezco y me desarrollo. Pero también la noción de responsabilidad implica que yo soy un miembro activo, que yo puedo construir. Entonces, es un buen puente entre lo que yo debo hacer, pero de cara a los demás, y entre lo que de los demás a mí me contribuye. Ese equilibrio entre persona y comunidad creo que es esencial para poder salir de las mentiras de la posmodernidad. Sí, sí,
Bueno, te digo que mencionaba yo ahorita, metí un poquito por encimita la tradición, valorar la tradición, ¿no? Como otro punto de fuerza frente a la posmodernidad y sus vicios. Reconocerlo como fuente de identidad, como cúmulo de experiencias que pues, nuestros antepasados estuvieron de alguna manera entretejiendo, amalgamando en prácticas culturales, en formas, en estilos que de alguna manera nos siguen hablando a nosotros, que son tradiciones que, y me refiero a la tradición no solamente como, bueno, en México pues poner las ofrendas en el Día de Muertos, que también son elementos importantes y que generan identidad de comunidad y demás, pero me refiero más como a esta tradición con, no sé si decirlo con T mayúscula, donde nosotros somos herederos de una historia y de aprendizajes y que siento que como posmodernos creemos que estamos reinventando todo el tiempo, porque todo lo que viene en el mañana es mejor que hoy, que es mejor que ayer. Y entonces tenemos como este vicio de que lo nuevo es lo único bueno. Y no es así. Tenemos de siglos y siglos y siglos de experiencia acumulada en nuestros antepasados, en nuestras instituciones, que nos generan puntos de referencia que sabemos que nos pueden orientar hacia una vida más plena. ¿Tú cómo lo ves, Exacto. Y Pater? si No sé si me alguien, fui muy abstracto. no, está bien, y diría, hay dos tipos de tradiciones. Esta tradición en general, como hablas, y está la tradición con T mayúscula, que sería propiamente la tradición de la iglesia. ¿Y por qué alguien puede decir, pues ahora están hablando de la tradición, si antes decían que la huida al pasado? No, porque no es la tradición por la huida al pasado, es la tradición como un acceso comunitario a la verdad. Yo no puedo acceder solo a la verdad, acceso con los otros, pero no solamente con los otros que viven en el mismo tiempo conmigo, sino también por aquellos que me han transmitido la verdad. Y por eso la tradición puede ser fuente de identidad, fuente de ingreso, de ingreso social me refiero, o sea, Ajá, sonó como muy de que te mal da eso. entrada al mundo del entorno de la sociedad. Ajá, sí te entiendo. Exacto, Pero exacto, o sea, sonó más de sonó muy clase de monetario, ¿no? administración de empresas. Sí, no, 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 o sea, la tradición como aquello que me da acceso al mundo, acceso a la realidad y me genera identidad. Y de vuelta, la tradición de la iglesia respecto a esto merecería muchas notas particulares, pero creo que conviene seguir avanzando, Juanma. Pero diría esto, la tradición no en sí misma por una huida al pasado, sino la tradición por esas verdades que heredamos y que nos hacen plenos, que nos dan identidad, que nos permiten el encuentro. Y bueno, Juanma, si me lo permites, iría con otras cosas, voy a tratar de ser concreto. Creo que otra cosa que tenemos que hacer como una propuesta para salir de la posmodernidad es el tema de consolidar instituciones. Si la posmodernidad genera una crisis en la autoridad, consolidar instituciones básicas como la familia, como la escuela, como la universidad, como los hospitales, como la sociedad, como el Estado, como la iglesia misma, desde lo que nos corresponde a nosotros aportarle, creo que es muy importante. Consolidar instituciones que generen bien, consolidar instituciones que promuevan el crecimiento de la persona, consolidar instituciones que custodien la comunidad y sobre todo consolidar instituciones para que por medio de un buen sentido de la autoridad exista una auténtica cohesión social con auténticos valores que puedan ser custodiados. Yo no le agregaría más a eso, Juanma, pero Sí, no, y tienes sabes, la viene muy palabra. de la mano con lo que decíamos de las comunidades, de ser comunidad. Y también podemos institucionalizar las comunidades en los niveles que lo requiera. Y creo que nos quedaba otra todavía en el tintero, Pater. No sé si quieres hacer la introducción. Sí, igual trataré de ser breve, recuperar la conciencia de que somos limitados. Este, algo que genera la posmodernidad es creer que somos los superhombres, ¿no? De hecho, pues ya, en Nietzsche, como buen ejemplo de posmoderno, eso es lo que él propone. Pero pues no, la verdad es que no somos omnipotentes. Existen leyes que rigen nuestra conducta, que son las leyes morales, existen leyes que regulan nuestra cohesión social y que hay que saber obedecer, aunque a veces como latinos nos cueste un poco. Y Mm. existen también leyes que marcan nuestro cuerpo, o sea,
no hay que ver todas nuestras limitaciones como malas, sino a veces son cosas que ocurren, ¿no? La misma muerte, algunas enfermedades, es decir, dejar de ver nuestros límites como si fueran algo malo. O sea, somos limitados, punto. Y en vez de pelearnos con eso, creo que una buena salida a la posmodernidad es saber reconciliarnos con nuestros límites. Bien. Bien, Pater. Pues sí, y yo no quisiera dejar escapar esta otra idea que propusimos, que me parece también de mucho valor para nuestros oyentes. Y decíamos, la posmodernidad viene aparejada de una crisis de identidad. Entonces, ¿qué hacer como católicos frente a una crisis de identidad? Lo siguiente, retomar a Cristo como ejemplo de lo que es el hombre pleno. Cristo vino al mundo a enseñarle al hombre lo que es el hombre, dónde está su finalidad, dónde está su felicidad frente a estas crisis de identidad sexual, de sentirse perdidos en el mundo, fuera de que su existencia es completamente líquida, amorfa. Tenemos a Cristo. Nosotros, y esto viene muy conectado con la parte de evangelizar la cultura, tenemos que proponer a Cristo, primero vivirlo nosotros, pero también proponerlo como la imagen, como el asidero, ¿no? Decíamos hace rato, los ídolos hay que desecharlos. Bueno, si tenemos que tener una referencia, no es exactamente la palabra ídolo la que usaría, pues tenemos que usar una referencia, usemos la referencia de Cristo, conozcámoslo en su evangelio, conozcámoslo a través de la Sagrada Escritura, de la tradición. Ahí está, o sea, no hay que volver a inventar el hilo negro. Incluso este es uno de los aportes que de hecho la tradición en la que vivimos en nuestros pueblos hispanoamericanos en gran parte está o estaba arraigado. Retomémoslo. Cristo es el hombre pleno, el hombre perfecto, con quien tenemos que identificarnos y a quien tenemos que seguir en su totalidad. Pues muy bien, Juanma. Yo creo que con estas palabras tuyas concluimos. Creo que esta No, vez ¿cómo, tú Pater? pusiste No, ¿cómo? el broche de oro. No, tienes que echarle todavía un poquito más. Eso tiene mínimo 2 minutos del Pater Pablo sobre ese comentario. Los exijo. Bueno, a ver, no, pero es que estoy convencido de que justo dijiste lo más esencial y lo más importante. Eh, Habíamos comentado que la posmodernidad es un problema de que no sabe definirse por sí misma, es decir, es una época que no tiene identidad propia, sino que se rige por noes, por reacciones, por huidas. Y ante eso tenemos que encontrar algo que sí nos defina, que sí nos identifique, que sí nos marque. Y lo único que puede hacernos eso bien es Cristo. Cristo, Cristo directamente por medio de su gracia, Cristo directamente por medio de los sacramentos, Cristo directamente por medio de la palabra, Cristo directamente por medio de la iglesia y también Cristo directamente por medio de nuestro testimonio cristiano, de nuestro ejercicio de la caridad. Es importante que seamos buenos cristianos, que seamos otros Cristos, que seamos apóstoles y testigos del Evangelio, porque si estamos en una época en la que no sabemos quiénes somos y no tenemos claro hacia dónde vamos, podemos siempre estar en contacto con aquel que nos conoce en lo más íntimo de nuestros corazones y que vino a guiarnos hacia la vida eterna. Entonces, si nos falta orientación, Cristo es el camino. Si tenemos una crisis de relativismo, Cristo es la verdad. Si no sabemos qué queremos ser, hacer, cómo vivir, Cristo es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y estas no son solamente consideraciones abstractas. Creo que Juanma y yo estamos convencidos, queridos oyentes, de esto que te estamos diciendo. Volvamos a Cristo, volvamos a su iglesia, volvamos a los sacramentos y volvamos a la palabra y desde esta fuerza hagamos el ejercicio evangelizador y de caridad que el mundo necesita para poderse definir, para poder cambiar y sobre todo para salir de esta oscuridad que vivimos. Ya, Juanma, me obligaste a hablar, eso es lo que yo digo. Eso sí fue una excelente conclusión. Y pues bueno, estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Nos fuimos un poquito más de tiempo del que esperamos, pero la verdad muy rico platicar sobre estos temas de esta manera. Esperemos les haya gustado tanto como a nosotros. No se olviden de compartir el episodio, de comentar. Nos ayuda mucho lo que nos comentan para poder
pues seguir nutriendo el contenido de este espacio, de Falsas Máximas, que pues es para ustedes. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos una vez más y como siempre, viva Cristo Rey. ¡Viva!